La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi Sabe Bien Estar Bienes, pues estamos de regreso con un capitulón. Y hoy vamos a estar hablando del duelo, que obviamente como hemos estado hablando todo el mes, hemos estado como abordando el trauma, ¿no? Y el duelo proviene un poco del trauma. Entonces, para ayudarnos con este tema el día de hoy, me da mucha felicidad el que esté mi mejor amiga, Fátima Girón, mi Habibi, para hablar con nosotros desde experiencia personal, cómo es el vivir, atravesar y pues asimilar el duelo. Hola, mi Habibi. Hola, querida. ¿Cómo estás hoy? Muy contenta de estar aquí. Qué bueno, mi Habibi. Oye, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Ay, es que es un tema muy vasto, muy amplio y toca demasiadas cosas. No sé ¿Quieres por dónde. empezar por contarnos tu experiencia personal? Creo que podría ser. Ok, date. O bueno, Lo que salga. es que Cómo salga. bueno, no sé si hablar tal cual de la experiencia para iniciar, pero creo que el duelo ha sido muy constante en mi vida y de una manera muy reciente. Bueno, mi mamá falleció hace 2 años y medio, y mi abuela en enero, hace 6 meses. Y bueno, pues no sé, creo que cada uno ha sido un duelo diferente. Claro. Pero de hecho a nosotras nos unió el duelo. Es correcto. Entonces, cuando me dijiste del podcast de duelo, fue como, perfecto. O sea, es muy ad hoc. Y creo que, o sea, cuando dice Fátima que nos unió el duelo, es Fátima y yo, o sea, nos conocimos porque Jaime, mi prometido, y Andrés Palomar, su amigo, Andrés siendo novio de Fátima, fuimos a comer y Fátima recién había perdido a su mamá. Y hubo este momento en donde como que yo escuché la noticia y yo siendo una persona que sí he perdido una figura de cuidado, digo, mi papá, entre comillas, fue figura de cuidado, pero ese es otro tema para otro momento, pero un padre, ¿no? Un padre, una mamá. Como que vi que toda la banda que estaba en esa comida como que iba y te daba el pésame. Y de cierta forma, sabiendo cómo es como el que te den el pésame uno tras otro, y como que veía la carita de Fátima como que de cierta forma como que era como un ajá, pero ya era un desborde de güey, ya era mucha gente y gente que realmente no topabas, gente que no era realmente cercana a ti. Y entonces yo hice como que un poco la decisión de no darle el pésame. Y dije, no voy a ser esa persona que llevo una vez de conocerla y voy a ir a abrazarla y decirle lo siento mucho, aunque claro, sí, pero no. Y entonces pasó esa comida y me acuerdo que regresamos al depa y estábamos aquí como un grupo grande de gente y como que algo dijo Fátima, una mirada me dio y fue cuando yo me acerqué a ella y le dije textual, le dije, no te di el pésame porque no me siento como que una persona que amerita dártelo, como que no te conozco lo suficiente, pero te quiero felicitar por lo valiente que eres y cómo lo estás llevando y hasta ahí. Y como que ahí abrió como un... Se abrió todo. Y de ahí nos volvimos, ahora en día somos mejores amigas y abrimos una relación independiente de Jaime y Palomar, que son amistades de toda la vida y ahora la amistad es Sof y Fátima. Y un poco una de las razones creo que invité a Fátima a hablar del duelo es porque
Uno, siento que eres una persona, como dices tú, que últimamente ha tenido que atravesar mucho duelo de dos figuras maternas, que es muy difícil, que siempre la figura materna, la odiemos o no la odiemos, o sea, la relación que tengamos con la figura materna, es la figura materna. Y porque la he visto atravesarlo de una manera muy valiente, muy original, creativo, y un poco de una manera muy distinta a las que yo había visto. Y porque yo me acuerdo en mi duelo, ¿no? En el proceso de duelo, ¿no? Si lo hablamos de manera muy freudiana, es este proceso de duelo y melancolía, ¿no? Y es este proceso de ante la muerte de alguien, ¿no? El poder... Primero hay esta etapa de como idealización de la figura, ¿no? Siempre que alguien se va. Claro. Y luego hay esta etapa de devaluación, como ver todo lo negro, lo malo, lo que no nos gustaba, hasta que llegamos a un punto de integrar ambos y ver a la persona con lo bueno y lo malo y cómo fue, ¿no? Y eso es como psicoanalíticamente lo que llamamos como que el final del duelo, ¿no? Pero para llevar el duelo es individual y el duelo no es una fórmula estática y todo mundo tiene su manera de llevar el duelo. Y un poco creo que lo que tanto admiré de Fátima en su proceso de duelo fue la madurez con la que la abordó. Versus yo, cuando perdí a mi papá, ¿cómo voy a decirlo? Ni tuve un duelo y lo hice a propósito. Yo no me quise enfrentar ni con lo bueno ni con lo malo. Y lo aplacé, y lo pateé, y lo pateé, y lo pateé. Y les vengo a decir, banda, sabe bien, mala noticia no funciona. Eventualmente tienes que elaborar tu propio proceso de duelo. Entonces, no sé si nos podrías platicar, Javi, un poquito de tus procesos de duelo y cómo lo has llevado tú. O sea, creo que lo que dices de que es original y es personal, pues sí, no hay una receta. Hay etapas, ¿no? A veces esas etapas se viven todas al mismo tiempo y no sabes ni identificarlas, se traslapan. Pero creo que, yo cuando mi mamá tenía cáncer y fue como un proceso de 10 años de vivir la enfermedad muy de cerca, y yo hablé mucho con mi mamá de la muerte. O sea, constantemente hablábamos como, oye, ¿qué pasa si yo de plano ya no llego a un punto en el que yo ya no pueda valerme por mí misma? Entonces, creo que el diálogo que tuvimos mi mamá y yo fue lo que ayudó a que ese proceso fuera sano desde el principio, hablado, porque para mí creo que justo por eso cuando nos conocimos y me abriste el espacio para hablar fue porque se quitó ese peso de cargarlo yo sola, sino ya se comparte, no le echas el peso a alguien más, sino puedes platicarlo y compartir la experiencia e incluso tal vez unirte a través de la experiencia. Y creo que el hablar con mi mamá era psicóloga, entonces también como que a mí me fue de buscar herramientas, Elizabeth Kubler-Ross, y ver como todas las etapas y empezar a leer de cómo se vive el duelo. Y también identificar que yo ya estaba empezando a vivir una etapa de duelo. Sí. Y cuando mi mamá falleció, para mí fue un proceso como de, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no estoy triste? ¿Por qué no estoy triste? Y bueno, la sorpresa fue que todos los días hay un momento de profunda tristeza porque ahora las emociones vuelven muy complejas. O sea, mis momentos más cúspides también son los más dolorosos. Porque cuando yo estoy muy feliz, orgullosa de mí, de lo que estoy haciendo, pienso en ella, pienso en mi papá. Entonces se vuelve muy complejo, pero también muy real. Y el no negar las cosas y a veces también nombrarlas. Con mi papá he hablado muchísimo. De hecho, de las últimas palabras de mi mamá fue como, ya cállense, van a tener toda la vida para hablar. Así era mi madre. Ya cállense. Sí, pues ya, mi mamá era como, ay, ya. Hasta aquí. Y bueno, mi abuela también ya estaba harta de la vida. 89 años. Y también lo hablé mucho con mamá. Mamá me decía, cuando yo me muera, no llores. Voltea al cielo y quiero que sepas que siempre estoy contigo. Quiero que sonrías
Y de ahí surgió otra celebración que fue a mi manera. Yo, cuando murió mi abuela, yo estaba en Japón. Y pues yo no tuve el ritual, es decir, el funeral. Yo no estuve. Y eso para mí fue como, ¡ah! Pero sí pasó, no pasó. Yo regreso de Japón y ya mi vida es distinta. Ya la casa está vacía, ya. Y entonces dije, no, yo tengo que inventar mi propio ritual de paso para poder tener estas emociones acompañadas de mis seres queridos y de mi familia, que son mis amigos. Y surgió el concepto de funeral cumpleaños. Una celebración colorida donde vende colores, trae flores y vamos a comer comida libanesa. Y pues para mí fue claro, porque la vida de Moma era, o sea, así, feliz. Y en sus momentos también más tristes hacía chistes y humor negro. Y wow, el funeral cumpleaños, porque justo fui a un bautizo la semana pasada. Funeral cumpleaños fue hace 3 meses. Y llegué a una mesa y 3 amigas estaban hablando del funeral cumpleaños. Es que... Y en el funeral cumpleaños, banda sabe bien estar bien, la gente habló. O sea, abriste un espacio para de cierta forma hacer un duelo comunal. Correcto. Y eso fue lo que a mí se me hizo tan especial. Creo que muchas veces vemos el que se vaya una persona, la pérdida de una persona, como esto oscuro, esta ausencia que como que no se permite el celebrar. O sea, este concepto de luto, siento a veces que muchas veces no ayuda. No ayuda en lo más mínimo al proceso de duelo, porque nos quedamos clavados en tenemos que usar negro. Como que, y se nos olvida que vivieron una vida llena de otras emociones más que la tristeza. Y la tristeza permanece más a los que nos quedamos. Claro. No a ellos. Y entonces se me hace un poco precioso lo que hiciste tú, porque nos recuerdas un poco que, y al igual que el Día de los el Día de los Muertos, es una celebración de los que ya se fueron. No es me voy a ahogar en un vaso de agua y quedarme de negro 3 meses y rezar 17 rosarios porque no vaya a ser que el alma se quede en el purgatorio. Es celebrar la vida de la que ya se fue. Y eso se me ha hecho siempre como muy original en este proceso de duelo. Y es que creo que también lo que dices, o sea, los que nos quedamos somos los vivos. Y vivir un proceso de duelo donde es como sufre todo el tiempo, pues ya de por sí estás sufriendo. O sea, no necesitas recordar que ya estás sufriendo, al contrario, necesitas trabajar con ese sufrimiento para transformar ese sufrimiento en algo que se vuelva positivo. O sea, no positivo, porque no me gusta mucho la distinción entre positivo, sino algo que se vuelva enriquecedor. O sea, así como pensar en que sea el fertilizante de la tierra. O sea, porque pues bueno, también... It is. Ajá. Y para mí justo creo que todo este proceso de duelo me ha hecho crecer muchísimo. O sea, explorar facetas de mí, reentender como mi personalidad, porque creo que también en el duelo pierdes algo, pero obtienes otra cosa. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta vida sin mi mamá? ¿Qué es esta vida sin mi abuela? ¿Cómo es esa identidad? Porque pues de alguna manera es una pérdida de identidad. Claro. Y para mí ha sido, ok, ya no está esto, pero ahora soy esto. Y por eso, por ejemplo, los girasoles son para mí tan preciosos. Simbolizan a mi madre, pero también es una flor muy, muy feliz, que gira el sol, que no sé. O sea, no sé si tiene sentido. Sí, pero... no importa, claro que tiene sentido, es justo eso. El duelo no es estático, el duelo es para ti. Y creo que algo clave en hablar del duelo, o sea, ahorita nos hemos enfocado en la pérdida, o sea, la muerte de un ser querido, pero el duelo también implica la pérdida de alguien o algo, ¿no? Correcto. Y creo que eso también es importante nombrar aquí en Sabe Bien Estar Bien. Es el duelo, banda, también puede ser perder a una amistad. Puede ser perder una relación. Un trabajo. Y no es que un duelo sea más importante que el otro, claro que no. No.
es igualmente válido el duelo que vives al perder algo. Y es eso lo que estaba hablando como que un poco al principio. Es la pérdida del objeto, sea el objeto siendo persona o real situación, cosa, sí, simboliza mucho más de lo que pensamos. Simboliza, como dices tú, una pérdida de identidad. Puede simbolizar, por ejemplo, detonar, más bien en vez de simbolizar, detonar muchas inseguridades propias. Se vuelve una especie de trauma en donde, por ejemplo, si yo pierdo una relación de amistad, a lo mejor si un día tú me dejas de hablar, lo que va a detonarse es mi miedo al abandono, mi miedo al rechazo, todas estas cosas que según yo trabajo todos los días en terapia, pero en el momento que ese objeto de afecto se va o ese objeto que tanto le volcamos, se detona otra vez. Y entonces un poco el duelo también se vuelve un proceso sumamente delicado en donde de repente ni vamos a saber y se van a detonar estas inseguridades, patrones de comportamiento que a lo mejor no son necesariamente los más sanos, pero son los que son aprendidos. Es tu caja de herramientas. Literal, tu caja de herramientas que a lo mejor tú has intentado chinear, no va a estar muy chineadita en el proceso de duelo. Y vas a sacar esas herramientas que siempre te han protegido, de cierta forma. Sí. Y en este, proceso de duelo, por ejemplo, yo he visto ahorita, falleció mi abuela. Yo y la muerte siempre hemos tenido una relación extraña en donde muchas veces siento que la gente me juzga por mi reacción ante la muerte. No soy emotiva, no lloro, no reacciono. Mi impulso en una muerte, como fue en la de mi abuela, era ayudar a mi mamá a que sí comiera, ayudar a que salieran bien las cosas, que la logística estuviera bien. Pero yo no tengo la reacción esperada la aceptada de la muerte de mi abuela. Y un poco eso también es un tema, ¿no? Siendo que mucha gente a veces espera algo de ti, luego se cruza con la culpa y es como, ay, no estoy llevando el duelo bien, pero justo no hay un llevar el duelo bien. O, por ejemplo, veo a mi mamá. Ahorita mi mamá, por ejemplo, y que acabamos de ir de viaje, banda sabe bien estar bien, 2 semanas juntitas pegadas a la cintura, en donde hubo mucha contención y hubo mucho observar cómo ahorita mi mamá, su mecanismo de defensa ante el duelo es literal enojo, como una reacción visceral, como un perrito lastimado que tiene una herida y que como que le pateas en la herida y como... y literal, mi mamá, y ya la han visto en este podcast y todo el mundo la conocerá, es la persona más noble, más linda, más tranquila, muy emocional. Y ahora de repente está saliendo una rabia que no sé de dónde viene. Y un poco es eso, usar este ejemplo para ilustrar cómo el duelo se maneja completamente distinto en todos los... en todas sus manifestaciones. Y es una cosa sumamente compleja. No sé si tú tengas otras experiencias al respecto. Pues como tal no, pero me quedé pensando en lo de la caja de herramientas. Siento que el duelo te obliga a evaluar qué herramientas hay, el estado de tu caja de herramientas, a regresar al interior, te obliga. Ya sea a identificar por qué estás reaccionando a evasión, enojo, como a identificar cuál es tu reacción y qué está pasando adentro. Y justo creo que el duelo transforma. Y cuando vemos que transforma, dejamos de pensarlo nada más como una pérdida. Ya se vuelve algo que puede cambiar en tu vida y puede ser para diferentes caminos porque depende de cómo llevas esa transformación y si la ves, si la observas, si te sientas a tenerla al lado de ti. Creo que eso es lo más importante. Cada persona lleva su proceso de manera personal. No hay reglas, no hay fórmulas.
¿Y qué dirías? O sea, muchas veces a mí me preguntan como en sesión, ¿no? Hay una pérdida de algo, hay un duelo. Y siempre la pregunta es, ¿pero cuánto va a durar este sentimiento? Justo hablaba con mi papá el otro día. Nunca se va a acabar el dolor, nunca se va a acabar el duelo hasta que nosotros nos moramos respectivamente. O sea, creo que ya te acompaña ese duelo, o sea, o esa falta, esa ausencia, porque pues sí, ya no es igual ya no es igual de tumultuoso, pero como te decía, hay momentos que la marea emocional regresa y es como, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo organizo eventos y estaba en un evento que fue una cena con muchas velas, toda la luz de la vela, o sea, llena la mesa para Arabia Saudita. Y había música árabe. Y entonces me tuve que esconder de que atrás de un arco porque empecé a llorar. Y yo estoy presenciando algo hermoso, pero me regresó a pensar en mi abuela y en mi mamá, que mi abuela era de origen libanés. Les quiero hablar, quiero contarles. Y no puedo. Y no puedo y me solté a llorar, no me pude ni contener. Y creo que es entender que también a veces así van las emociones. Y un poco es dejarlas fluir. A veces no puedes ponerte a llorar a la mitad de la nada. Yo estaba de negro a oscuras y me pude esconder. Pero también es reconocer que a veces van a salir las emociones y no podemos enfrascarlas y para siempre dejarlas a un lado. Y tal vez, o sea, es como encontrar espacios para que de manera sana puedan surgir las emociones y no haya una explosión cuando salgan, sino como que las vas dosificando, las compartes, gritas, bailas, lloras, duermes. O sea, es entender qué necesitas tú para que ese proceso fluya. Porque cuando lo tratamos de amarrar y de detener, explotamos. Y esto, o sea, porque ahí estamos hablando más de alguien físicamente ya no está, ¿no? Siento que a veces, y a lo mejor esto es mi experiencia, a veces resulta más complicado un duelo cuando la persona sí está. Porque de cierta forma, ¿no? La persona que ya se fue, lo que le dijiste, no le dijiste, lo que sucedió, ya fue, ya es. Pero cuando es como una ruptura de amistad o una ruptura, resulta más complicado porque sí siento que este impulso de como que no he terminado de decirte todas las cosas que te tengo que decir. Y voy a ir a tu casa y te voy a tocar el timbre y te voy a mentar la madre porque no he terminado. O al revés, necesito que me abraces, necesito esos espacios a los cuales yo estaba muy acostumbrada y ahora tú me las quitaste. Pero por una separación no o sea, física, no de ya no estás. O sea, ya no está, pero sí está. Y a mí eso me costó, en mi experiencia personal, muchas veces trabajo. Muchas veces era para mí mucho más complejo llevar un duelo con una ruptura amorosa y, como lo hemos dicho varias veces, con mujeres siempre me ha costado más. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no voy a abrir como toda la cajita de Pandora edípica ahorita en este momento. Pero siempre era esta parte de, es que aquí estás. Y ayer estabas al lado. Ayer tú habías decidido estar conmigo. Y de la nada decidiste no estar conmigo. Entonces, si estás como a 3 cuadras, según yo, lo puedo resolver. Claro. Hay algo que puedo resolver, algo que puedo cambiar, te puedo convencer, puedo cambiar, puedo hacer en 1000 cosas, lo cual, en mi sentir, hace el duelo mucho más largo porque no hay una terminación. No se fue, no se murió mi ex. No, se murió la relación. Y entonces el duelo es completamente distinto. Pero a la par sí lleva esta parte, como dice Habibi, de te va a forzar sí o sí a la introspección. Sí o sí. Y un poquito hablando con otra amiga hace ratito, ella decía, es que me sigue pasando después de
como el duelo que estoy llevando o la ruptura amorosa, que me siguen cayendo veintes. Me siguen cayendo cosas de la relación que hasta que estuve por fuera no las pude ver de una manera objetiva. Claro. Y como que es este proceso, como dijimos al principio. Al principio de esa ruptura vas a idealizar a esa persona que ya se fue, ¿no? Y es que fue el amor de mi vida y porque me dejó y nunca voy a encontrar a nadie más. Y luego entra la devaluación, porque siempre que idealizamos va a haber una devaluación. Claro. Y luego entra, hija de su puta madre, fue una narcisista de mis huevos, la odio. Y luego se vuelve, nada más es una persona que en algún momento estuvimos juntas, pero ahora ya no. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso, Javi? Uf, qué complejo, pero creo que justo es, o sea, aquí es la relación, o sea, yo creo que es la relación, en el duelo es la relación que tenemos con cualquier situación o cosa o persona. Ajá. Creo que es eso, lo que pues sí se muera dentro de ti. Y si no lo reconoces, si no le pones un nombre, se pudre dentro de ti y eventualmente tú terminas pudriéndote. Uh-huh. O sea, justo, y entiendo, o sea, sí cuando está la persona, pero es entender, no es la persona, es un vínculo, es la relación que tú tienes con la persona, uh-huh, que en algún momento estaban juntos y después tu relación es, ya no estamos juntos. Uh-huh. Obviamente, pues eso también es como, ¿cuánto te toma en superar a alguien? Tal vez toda la vida. No sabemos. Ok, entonces, a ver, lo que quería con este capítulo es un poco recalcar, como hemos estado hablando todo este mes, es trauma, ¿no? ¿Qué es trauma? ¿Qué es un trauma? Al final, un trauma es una experiencia emocional de nosotros ante una situación angustiante. Eso es lo que es el trauma. El trauma puede ser para ti completamente diferente para mí. Como a lo mejor si yo me rompo la muñeca es un trauma porque yo soy pianista, uh-huh, pero para mí si me rompo la muñeca, pues bueno, ya luego lo resolvemos. Creo que es muy importante recalcar que uno no se juzga el trauma, no se juzga lo que alguien cataloga como un trauma. 2, que no se use tampoco el trauma a la ligera. Que no empecemos a decir, ay, es que ando bien traumado. Güey, o sea, ¿sí o nada más te canceló la reservación, el restaurante y por eso andas muy traumado? No lo minimicemos, no minimicemos el término que es trauma. Ahora, el trauma viene en diferentes maneras. Es el trauma agudo, el trauma crónico, el complejo, el de la infancia, el secundario, ¿no? Y pues claro, la muerte, las rupturas amorosas, las rupturas de amistad, todas entran como en una especie de trauma. Como lo queramos categorizar, no puedo hablar, en las categorías no importa, es un trauma. Lo importante del trauma siempre va a ser abordarlo, claro, como dice Javi, o sea, no dejar que se quede adentro y que se pudra y te pudras ti, porque entonces una te puede causar estrés postraumático y podemos entonces tener daños físicos y ansiedad real y depresiones reales ante el cual nunca se superó el evento traumático. Pero también es el entender que cada trauma lleva un proceso de duelo. O sea, si a alguien le resultó traumático el temblor, es su derecho decir que fue un trauma para él o ella. Y justo es ellos poder trabajar ese trauma, su duelo, de manera que le corresponda a esa persona. Uh-huh. Porque para esa persona eso resultó, amenazante a su sentido de seguridad. Pero lo importante es tratarlo, uh-huh, antes de que se vuelva algo más. Antes de que como tú lo describiste, este pudrirse, yo lo veo más como en un tema de crónico. El trauma se vuelve crónico, se vuelve estrés postraumático. Entonces, regresando con esas bases,
Tú, Javi, ¿qué le dirías a la banda Sabe Bien Estar Bien? Si estamos hablando nada más del duelo de un ser querido, ¿no? De una muerte de un ser querido, ¿qué consejos sobre el duelo darías tú? Creo que es el duelo en general, porque sí, justo no hay un duelo más importante que otro y ninguno es como, creo que el duelo en general, pues sí, tienes que trabajarlo y a veces es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, el de mi abuela creo que no he trabajado ni le he dado su espacio. Necesito ir a terapia, pero, no, tengo que trabajar, tengo que ver amigos. Y creo que a veces vivimos tan rápido que decimos, no, tengo que hacer esto, y después voy a ir a terapia. Cuando esté bien o cuando tenga tiempo, voy a ir a terapia. Cuando esté bien, voy a descansar. O sea, cuando ya no tenga nada que hacer. Y es como, no. O sea, dar ese espacio y reconocer que necesitas o bajar la velocidad, porque también para poder identificar qué estás sintiendo necesitas bajar la velocidad y decir, ok, voy a abrir un espacio. Tal vez ir a terapia, tal vez, voy a retomar a hacer ejercicio, o sea, voy a tomar una actividad terapéutica, no sé, voy a tejer, digo, para alguien, para muchas personas, voy a escribir, voy a leer, tal vez ver una película, pero cuando lo haces como con intención y reconocer que necesitas bajar la velocidad y observar adentro. Y dejar de, afuera, hay que inventar 1000 cosas. Justo. Y ahí yo creo que, o sea, desde mi experiencia yo les diría eso, que eso es sumamente importante. Como yo les dije anteriormente, cuando mi papá falleció, yo no bajé la velocidad. Yo seguía. Y un día sí te llega. Claro. Un día eventualmente sí te va a llegar a joder. Y es un poco mucho más difícil cuando hubieron muchas cosas que no se dijeron. Y creo que ese es un tema que a veces muchos pacientes en terapia llegan conmigo o se ha vuelto como un tema en general, como en relaciones de closure. I need closure, ¿no? Tenemos que cerrar el círculo para poder avanzar. Y lo que les diría desde experiencia y desde psicoterapeuta es que closure no existe. No existe porque nunca va a existir esta finalidad de experiencia. O sea, yo con mi papá juré que en el momento que le escribiera una carta diciéndole todo lo que no le pude decir y toda la enojada que estaba y todo lo que yo sentía, y luego quemé la carta, que ya, como que se iba a ir este dolor, todo lo que no le dije. No, porque permanecen las experiencias que vivimos con estas personas, llamémosle con personas que ya se fueron o personas con las que vivimos relaciones, amistosas o no. O sea, no, para mí el closure no existe. Lo que sí puede existir es soltar. El soltar a lo mejor el enojo que le tenemos a la persona, el soltar, por ejemplo, cosas que sentimos al respecto de cómo terminaron la relación, como dices tú. Pero el closure no creo que exista. Creo que tenemos que aceptar un poco como dijiste tú, que el duelo dijiste, va a terminar cuando me muera. Justo porque la ausencia de las personas, si realmente sí importaron en tu vida y si realmente fueron parte de ti, como lo quieras llamar, siempre van a estar en esa expresión que tú tienes de ellos o que tú adoptaste de ellos o en ese lugar que ustedes iban juntos y lo pasan por la calle y se van a acordar. Un poco soltar la idea de que para superar un trauma, un duelo, necesitas esta finalidad, que existe la finalidad. Porque creo que no existe. No, se transforma. Y si no se transforma es cuando empiezan a ver te mueres. Ajá, literal. Entonces, bueno, mi Sabe Bien Estar Bien es... ¿Hay algo más que tú quieras decir, mi Javi hermosa? Por el momento no, querida. Muy bien. Porque también yo ahorita estoy removiendo emociones. O sea, porque nunca se acaba. Nunca se acaba. Y pues bueno, mi Sabe Bien Estar Bien es gracias, Javi, por estar. Y quédense con esto. O sea, quiero que este capítulo no sea uno como de vibra, o sea, sí, obvio es pesada lo que estamos abordando, pero como
siempre en Sabe Bien, Estar Bien, recalcamos es que siempre hay un cómo adelante. Y creo que, o sea, lo que quisimos un poco intentar en esto es un poco desmenuzar, sí, qué es el duelo, qué es distinto, que sí duele, evidentemente la palabra, pero que sí hay una manera de seguir adelante, sea con maneras creativas de abordarlo, como hizo Fátima, o el tomar conciencia, el entender que se tiene que transformar la persona a través de la ausencia de la persona, de la cosa que se fue. Se los recalco, el duelo es algo que existe porque existimos, porque existe la vida, y el duelo siempre va a estar. Y entre más evitemos el proceso de duelo, más nos quedamos pudriéndonos en un lugar como estático, sin transformar y sin evolucionar y sin aprender. Entonces, cuando haya una pérdida, cuando haya una ausencia, acepten el proceso de duelo, pero acéptenlo como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de transformación, como una oportunidad de crear una nueva versión de ustedes. Y ya saben, mi Sabe Bien, Estar Bien, es que aquí estamos para apoyarles en todos sus propios caminos hacia la salud mental. Los queremos, las queremos, les queremos. Chao, chao.